Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar este viernes también acompañada Huemansin, Rafa. ¿Cómo están? Bien, mi querida Laura, qué gusto saludarte. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, Juan Arturo Brennan, Karen Rivera. Bueno, equipo completo y vamos de allá para acá. Ciencia, Karen. En ciencia, bueno, pues nos va a acompañar el doctor José Franco y la maestra Adriana Casas, que nos van a hablar de una convocatoria que busca atender puentes entre la ciencia y las artes. Vamos a ver de qué se trata esta convocatoria. ¿Música? Música, buenas noches. Hoy es viernes de fin de semana de jazz, una vez más. Jazz at Lincoln Center se presenta en México. Lo de siempre, sábado en el Roberto Cantoral, domingo en Morelos. Los datos duros, los nombres, las fechas, todo lo vamos a tener aquí con el protagonista, Marquis Hill. Adivinen qué toca. ¡Wow! La corbata. Toca corbata, exacto. Su instrumento es la corbata. La trompeta, se lo platicado con él un ratito más. Alemania, Laura Efectivamente, hay un encuentro que ya lo van a ver, es muy interesante. Incluye propuestas acrobáticas, propuestas mucho más poéticas. Es danza en agosto en Berlín. La Deutsche Welle nos envía esta pieza. Bueno, mi querido Goldman, ya que les platicamos cine, teatro, literatura. De todo lo que solemos tener por aquí y más. ¿Comenzamos? Comenzamos. Comenzamos aquí en Noticias 22 con la radiografía creativa del enfant terrible de la plástica mexicana que se expone en el recinto que él mismo concibió. José Luis Cuevas es recordado a un año de su partida. A poco más de un año del fallecimiento de José Luis Cuevas y 26 de la apertura del museo que él y su esposa Berta Cuevas impulsaron, se inauguró a manera de homenaje la exposición Cuevas desde el origen. Quisimos realizar una exposición como si fuera biográfica a través de sus obras de arte. Y entonces logramos conseguir obras desde las más originales que pintó él siendo niño hasta sus obras ya magistrales, ¿no? Como ilustrador de los grandes escritores internacionales. La exposición albergada en el Museo José Luis Cuevas es un recorrido por la historia de Cuevas a través de sus diferentes etapas como artista plástico. Inicia con retratos que realizó en su juventud, hasta series como Cuevas Charrington, Recollections of Childhood, Crime by Cuevas y Homenaje a Quevedo, entre otras. Hay otra sección que es de puro grabado, que él fue uno de los grabadores pues, también más importantes del siglo pasado. Y también está dividida en diferentes etapas cronológicas, ¿no? Pero en esta, que es la fundamental con sus obras originales, es la que marca cómo desde sus primeros dibujos ya apuntaba un creador terriblemente genial. Está, por ejemplo, esta obra de la niña paralítica de los años 50, 60, que es una cosa impactante de lo dramático que logra captar Cuevas con este dibujo. Cuevas se dedicó a extraer en el ser humano todo lo terrible y violento y tierno al mismo tiempo, entonces crea un caos plástico genial. Cuevas desde el origen permanecerá en el museo que lleva el nombre del artista, miembro de la generación de la ruptura, hasta el mes de noviembre. Va a haber conferencias, va a haber presentación de algunos libros y artículos que se han estado promoviendo y escribiéndose durante 3 meses que va a durar la muestra. Pues o sea, ya es una institución, ya tiene un camino recorrido de 26 años y ahí está, pueden verlo cómo está todo en perfectas condiciones como edificio y en su operación, pues también el maestro primero con su esposa Berta y luego él, siguieron manejándolo casi prácticamente hasta su muerte. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Bueno, una oportunidad para aproximarse a la obra de José Luis Cuevas, uno de los grandes artistas, especialmente un gran dibujante, un trazo muy libre y que permitió tener una imagen reconocible de su trabajo en todo el mundo. Bueno, continuamos con más porque tenemos de artes plásticas, nos vamos a algo que está en el Zócalo.
Efectivamente, y que pues, es un encuentro que es muy rico, se puede aprender mucho y pasársela muy bien, Rafa. Y que además rescata no solo la pasión, sino también la tradición e historia de los pueblos originarios de nuestro país, no solo para ver su arte, su cultura, sino también para saborear su ¿Para cocina. paladearlo? Para paladearlo en bueno, toda la extensión de la palabra. Hay que paladear un fragmentito, ¿no? Vamos a esto. Con el tema Lenguas indígenas y movilidad humana, hoy inició la 5ª Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo capitalino. Hay un eje temático que se elige a través del comité organizador en el cual se busca articular tanto la región invitada, el país invitado y al pueblo invitado, que tengan una temática que los unan. Los invitados de honor son la región Yumana de Baja California, el pueblo de Iztapalapa y sus 8 barrios, y Guatemala como país. En lo que toca a lenguas indígenas, los pueblos yumanos, además de ser los menos conocidos en México, son los que tienen un mayor índice de peligro de extinción de sus lenguas. La señora Leonor Fardow y su hija Teresa Farlow son representantes de la región Yumana y están en el Zócalo mostrando su trabajo, tanto de artesanías como de medicina tradicional. Por ejemplo, las muñecas, ese los hacía mi abuelita, mis tías, en aquel tiempo que no había muñecas, no había nada, entonces nos hacían eso para que jugáramos, pero la cosa es que a ellos le ponían cerda de caballo el pelo, pero nosotros le ponemos de estambre, porque ya me vieran, ¿verdad? Usando caballo, pues me castigan. Esta es de fibra de palma y esta es la cáscara, es de palma también. A la medicina tradicional no cualquier persona la puede trabajar porque para empezar viene de herencia de ancestros antepasados. Si una de las personas mayores ella llega a fallecer y te dona su herencia, es el permiso que se te está dando para que lo puedas trabajar. Mientras tendrás el conocimiento, pero no va a tener el auge como cuando viene de un ancestro. Tere fue elegida para preparar las plantas y con ello hacer la medicina tradicional. En su stand de la Fiesta de las Culturas Indígenas puedes encontrar sus pomadas de plantas y sus cápsulas de víbora de cascabel. La fiesta tendrá distintas actividades, entre las que destacan la presencia de la feminista guatemalteca Gladys Tzutzul. Noticias 22, Irma Gallo. Continuamos con esto después de ver esta oferta, esta invitación para conocer y aproximarnos a algunas de las etnias vivas que se encuentran en nuestro país. Ahora la invitación es adentrarse en los archivos que se encuentran en un lugar muy importante de nuestro país, ya que tras 4 años de trabajo, el Archivo General de la Nación está por concluir su renovación. Con la construcción de un anexo técnico compuesto por 2 edificios, uno destinado a laboratorios y otro a acervos, el Archivo General de la Nación se perfila para concluir, a finales de 2018, un proceso de renovación iniciado desde el 2014. Levantamos el edificio de acervos, que es un edificio que consta de 18,000 metros cuadrados, que tiene 72 depósitos que garantizan la preservación del patrimonio documental que resguardamos aquí en condiciones óptimas de humedad, de temperatura, de seguridad, con un sistema muy sofisticado contra incendio, con un aire acondicionado también especial, con un revestimiento de cemento especial para que no se genere polvo que afecte a los documentos. Este es solo uno de los 72 depósitos repartidos en 4 niveles. Cada uno de ellos alberga 685 metros lineales de documentos, de un total de 52 kilómetros lineales que conforman la totalidad del acervo, y que incluyen más de 500 diferentes fondos. El edificio de laboratorios es otra de las mejoras. Algo que se hizo también fue el equipamiento de todo el edificio de laboratorios. Ese edificio
está destinado a ser un espacio para no solo restaurar documentos. Lo que queremos hacer ahí, esa es nuestra aspiración, es que se convierta en un laboratorio para la investigación del patrimonio documental. ¿Qué queremos decir con esto? Nos interesa tener académicos destinados a investigar cómo podemos aplicar diferentes disciplinas a la preservación del patrimonio. La química, la física, la biología, la informática. El Archivo General de la Nación también se suma al impulso dado a la protección de este patrimonio con la publicación de la Ley General de Archivos el pasado 15 de julio y espera consolidar la cooperación con instituciones como la UNAM y el Politécnico. En colaboración con la máxima casa de estudios, inauguró el pasado 7 de agosto la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, que alberga en su recinto. Estamos hablando de alrededor de 1.400 millones de pesos. Es una cifra muy importante. Después de que Lecumberri se transformó en Archivo General de la Nación con el cierre de la penitenciaría en 1976 y se reabre como Archivo General en el 82, no se había realizado una inversión de esta magnitud. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues nos vamos a la pausa. Antes les comentamos acerca de un proyecto que la verdad suena muy bien y que yo creo que si se logra tal como está planteado va a permitir que mucha gente que se encuentra en condiciones difíciles regrese a la vida cotidiana de una manera normal y positiva. En efecto, hoy estamos viendo imágenes cuando la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Cultura se ponen precisamente con esos acuerdos la propuesta de trabajar estrechamente para impulsar un programa de acción cultural en centros federales de readaptación social, y las imágenes que les compartimos son precisamente de la presentación del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández en el Centro Federal de Readaptación Social número 16. Ahí están las imágenes y qué bueno que pueda llegar la cultura a todos los resquicios del país. Efectivamente, regresamos con mucho más. Es viernes de ciencia y Karen Rivera nos habla de unos proyectos verdaderamente fascinantes con dos invitados de superlujo. Karen, ¿quiénes te acompañan esta noche? Mucho gusto saludarte y decir buenas noches, pero ser reiterativo. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Rafael, muchas gracias. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Bueno, pues vamos a hablar de la convocatoria Arte, Ciencia y Tecnologías, y para hablar de ellas me acompañan Adriana Casas, que ella es directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, y José Franco, coordinador de esta convocatoria por parte de la UNAM. Muy buenas noches y bienvenidos a ambos. Un placer, Karen. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues platíquenos un poco, ¿cuál es el objetivo de esta convocatoria? ¿Cuál fue también el origen? Una convocatoria que reúne arte, ciencia y tecnologías. ¿La convocatoria? Pues en realidad es la primera acción pública que hace el programa de Arte, Ciencia y Tecnologías. Es un programa que se generó a finales del año pasado cuando la Secretaría de Cultura y la UNAM firman un convenio para trabajar estas tres áreas de manera conjunta y pues buscamos reunir científicos, investigadores, artistas y todos los actores que pueden estar en medio de estas tres disciplinas. Ahora, José, se lanzó esta convocatoria a principios de año y apenas se publicaron los resultados. ¿Puedes compartirnos un poco cuáles fueron las propuestas que llegaron para esta primera edición? Bueno, mira, hay, digamos, todo un tiempo en el cual las personas que van a participar tienen que definir, estructurar y poner en perspectiva los proyectos que quieren hacer. La convocatoria tiene tres diferentes áreas. Una es investigación en temas que tienen que ver con cómo se construye el conocimiento, arte, ciencia, tecnologías. Otra área es la parte de la comunicación pública de todas estas áreas, sería una segunda parte de divulgación. Y la tercera es producción, hacer obra.
Y en cada una de estas 3 áreas, pues tuvimos un buen número de personas mandando proyectos. De hecho, hubo un total de 447 proyectos que se presentaron, de los cuales el grueso de los proyectos estuvieron en el área de producción. Y después en el área de divulgación y finalmente un número bastante más reducido comparado con los otros en la parte de investigación. Y pues versan sobre todo tipo de temas, bioarte, física de fluidos, inteligencia artificial, vamos, todas estas mezclas que te puedas imaginar entre arte, tecnología y ciencia. El arte siempre ha brevado de la tecnología para desarrollarse. Un pintor, bueno, pues tiene que utilizar todos los elementos que tiene a su alcance para generar pinturas. Y bueno, durante muchísimos años los pintores fueron desarrollando el cómo generar pigmentos y hubo algunos que generaron pigmentos extraordinarios. Por ejemplo, hay un pigmento que es el azul maya, que es un pigmento que no se deteriora, el azul se mantiene, y esto sorprendió muchísimo a todo mundo porque después de cientos de años de que algo se pintaba con ese azul maya, seguía manteniendo sus características. Y en estudios relativamente recientes que se hicieron, se encontró que los pigmentos quedaban encapsulados en algo que el día de hoy llamaríamos nanotecnología, en elementos nanos, elementos muy, muy pequeños, y al quedar encapsulados ahí, pues el paso del tiempo no los deterioraba. Y dentro de los proyectos que hay, pues hay un proyecto, por ejemplo, de pintura rupestre, claro, ¿no? que era con arte y ciencia, pero bueno, yo creo que Adriana nos puede platicar de varios de estos proyectos porque ella estuvo revisándolos con mucho cuidado. Porque también se habla del genoma, se habla de la inteligencia artificial, se habla de la naturaleza en general, Adriana. Sí, tenemos muchas propuestas de biología, de química, de arte, de realidad virtual, de otro tipo de tecnologías. Hay un proyecto de laudería y ciencia, por ejemplo. La verdad es que la gama ha sido muy sorprendente. La convocatoria nos sorprendió a todos. La verdad es que esperábamos un menor número de postulaciones y los resultados que tenemos ahora pues son muy sorprendentes. Estos 25 proyectos que están apoyados por esta convocatoria, que hoy conocimos los resultados, tienen un año para trabajar sus proyectos y al final pues los estaremos compartiendo con todo el público. Hay proyectos en la Ciudad de México y en la mayoría de la República y eso también nos tiene muy contentos, desde Baja California hasta Quintana Roo. Hay un proyecto en Alemania, por ejemplo, de alguien que nos compartió una propuesta desde allá, que tienen que ver con ciencias, con grupos vulnerables, con grupos de mujeres, con investigadoras, con investigadores, en fin, estamos sí muy contentos con los resultados. No solo son científicos, son artistas y científicos. Artistas, ¿no? Científicos, investigadores, divulgadores. Seguramente hay otras disciplinas que no alcanzamos a adivinar ahora mismo. Todavía no conocemos a las personas físicamente, sabemos algunos de sus nombres. No tenemos acceso a sus semblanzas, por ejemplo, pero pues las mismas propuestas son muy interesantes. Hay muchos temas también de arte sonoro, de satélites. Hay 2 proyectos espaciales, uno que tiene que ver con Marte, otro que tiene que ver con los satélites y arte música. Sonoro, música. Hay cosas también de movimiento físico. Hay temas de abejas y realidad virtual, en fin, creo que tendemos una gama amplísima y muy interesante de propuestas en esta convocatoria que pues en su primera edición creo que tenemos resultados estupendos. Así es, y nos sorprendió muchísimo el ver el enorme talento que hay en los jóvenes mexicanos. Muchos no son tan jóvenes, pero el grueso son muy, muy jóvenes y hay propuestas individuales y propuestas grupales. Y pues la amplitud, la variedad y el conocimiento que hay de pues todas las partes que se conjugan para hacer el proyecto es sorprendente. Yo creo que esta convocatoria nos dejó el sabor de que México tiene un futuro brillante.
Y fundamental, pensar en este tender puentes, ¿no? En que la ciencia se puede abordar desde la neurociencia, la danza, la música, ¿no? Hablar un poco de cómo es que la danza, los bailarines son los que utilizan el cerebro, digamos, en esta área en mayor medida. ¿Cuáles son estos estudios que se han hecho al respecto sobre la relación ciencia y arte, ¿no? ¿Cuáles son las actividades con las que van a cerrar este año como parte de la convocatoria de arte, ciencia y tecnología, como parte del programa que tienen en conjunto? Bueno, antes de cerrarla, sí me gustaría decirte cómo la abrimos y cómo se ha venido desarrollando. Como dijo Adriana, el convenio entre la UNAM y la Secretaría de Cultura se firmó en diciembre pasado, pero llevamos ya 3 años casi trabajando, organizando toda la propuesta, conociendo a los artistas, a los investigadores que están interesados y trabajando en todos estos temas. Hay muchísimos investigadores. Cuando hicimos el sondeo en la UNAM, bueno, en la Facultad de Filosofía, por supuesto, en la Facultad de Química, en la Facultad de Ciencias, en todos lados de repente nos empezamos a dar cuenta que hay muchísimos investigadores interesados en desarrollar obras artísticas, y cuando volteamos hacia la Secretaría de Cultura y hacia el CENAR, descubrimos un mundo de artistas que están sumergidos en todo esto. Entonces iniciamos con un proyecto que se llama Grado Cero, en donde cada mes estamos teniendo conferencias en donde se discuten temas muy variados, y las sedes van moviéndose no solamente dentro de la UNAM, sino también en la Secretaría de Cultura. Tenemos ahora muy pronto una exposición extraordinaria que vamos a tener en el Laboratorio de Arte Alameda, y vamos a tener un coloquio internacional sobre notación, y yo creo que puedes ahora sí hablar de cómo vamos a cerrar, Adriana. Brevemente, Adriana, pues dar nada más, ¿dónde podríamos consultar, por ejemplo, la cartelera de todas estas actividades? Tenemos una página, es artescienciaytecnologías.mx, donde está toda la información, por supuesto en la página de la UNAM, en la página del Centro Nacional de las Artes. Lo que sigue, como decía Pepe, es la exposición de Ale de la Puente el 30 de agosto, la próxima semana, hacia las 7 de la noche, en el Laboratorio Arte Alameda. Seguimos con la segunda sesión de conferencias sobre neurodanza en el CENART, el 5 de septiembre al mediodía, y después el coloquio de notación del 12 al 14 de septiembre. Empezamos en Casa del Lago, seguimos en el CENART, cerramos en UNAM, y el coloquio internacional de Arte, Ciencia y Tecnología en noviembre. Una vez más, nada más, para finalizar, la página donde pueden consultar. Artescienciaytecnologías.mx, está toda la información. En redes sociales estamos como ACT, Arte, Ciencia y Tecnología. Adriana, doctor José Franco, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, pues estaremos pendientes del desarrollo de estas actividades, y bueno, también estaremos informando en Noticias 22. Y ahora vamos a continuar con ciencia, porque la bióloga mexicana Julia Carabias ingresará al Colegio Nacional. Para mí es muy emocionante, es un gran orgullo empezar a colaborar con el Colegio Nacional, ser miembro de este importante colegiado. Y el sentimiento es que tengo una enorme responsabilidad y que espero tener la capacidad de poder responder a las expectativas. Bueno, yo creo que el tema de la disparidad de género en el Colegio Nacional es natural, porque es un reflejo de la disparidad de género en el país, y es un proceso en que sus miembros están muy conscientes de ello y están en toda la voluntad de ir acercando el proceso hacia tender hacia esta paridad. Tratar de que esta institución pueda aportar en el tema del medio ambiente esa visión integral que es necesaria para poder hacer un cambio sustantivo
hacia el desarrollo sustentable. No podemos seguir viendo lo ambiental como un sector. No es un asunto de la biología o de la ecología, o de la ingeniería o de la química, dependiendo de si es un tema, como le llamamos en la jerga ambiental, verde o gris, ¿no? Es un tema de todos los sectores. Es un tema cultural, es un tema económico, es un tema social, es un asunto ético, es un asunto de ciencia básica. Cuando estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando del respeto a la vida. Y estos son los espacios en donde la vida puede continuar. ¿Por qué tener que intervenirla toda? Ese es el gran dilema que se nos presenta en la selva lacandona constantemente. Sí puede haber empleos, sí puede haber ingresos a partir de la conservación, desde actividades productivas como es el ecoturismo, a una extracción cuidadosa de algunas especies, hasta el propio empleo que genera la conservación por la protección, el monitoreo, que en regiones como la selva lacandona tiene un enorme potencial. No me concibo ajena al quehacer científico, a la pregunta, a la búsqueda de la respuesta, a la formación de jóvenes que estén entrando en la dimensión de encontrar las respuestas a estos grandes problemas nacionales a través de esa base sólida de conocimiento. Muchas felicidades por este ingreso a Julia Carabias. Estamos en Noticias 22, es momento de hacer una pausa y al regresar viajamos a Alemania para ver cómo se viste de danza el verano berlinés. Seguimos con nosotros. Continuamos aquí en Noticias 22, Rafael con jazz y Así con es. un personaje que pues ha deslumbrado en el poco tiempo que tiene en la escena del jazz nacional, ¿no? Estamos hablando de 4 años, pero este pianista ya está dando de qué hablar y vamos a ver cuáles son sus proyectos en puerta. Se trata de Rafael Barrera. Es una figura reconocida en el mundo del jazz y apenas tiene 20 años. Comenzó su exploración a los 16 de manera autodidacta. No viene de una familia de músicos. El pianista mexicano Rafael Barrera ofrecerá un concierto en el que ejecutará, entre otras piezas, obras de su composición. Yo comencé con el jazz hace 4 años, tengo 20 años ahorita y comencé cuando me fue otorgada una beca en el Idlewild Arts Academy en California para estudiar bajo la tutela de Marshall Hawkins y Paul Carman, que son dos personajes emblemáticos en la historia del jazz. Y a mí se me fue otorgada esta beca para estudiar en California y así es como comienza mi trayectoria en el mundo del jazz. Pero el reconocimiento al talento de Rafael Barrera continuó con el otorgamiento de otra beca en la Royal Welsh College of Music and Drama en el Reino Unido. Al salir de la preparatoria, el joven músico habla de su proceso creativo. Absorbo la información que me da la vida y después la transformo en lo que yo creo que es mi visión de eso. Con esto he venido haciendo varias composiciones que son las que están en el disco Amser. Y bueno, la composición que mencionabas de Van Gogh's Way to Madness, como dices, tiene un tanto de racional como un tanto de emoción o algo de emotivo. Y esto viene de visitar la gran ciudad de Ámsterdam y en específico el Museo de Van Gogh. No obstante, para Rafael Barrera, la improvisación ocupa la mitad de su música. Que la composición te da como un tema específico a hablar y la improvisación, por otra parte, te da ese espacio para explorar ese tema que tratas de expresar. Dentro de mis composiciones hay mucho espacio para la improvisación porque no siempre recibes la información de la misma manera, siempre te afectan otras cosas de la vida para poder interpretar a un artista o una composición de algún músico.
La poesía del jazz es el nombre del concierto que ofrecerá Rafael Barrera y su trío, al lado de otras agrupaciones musicales, el día 25 de agosto a las 7 de la noche, en la Fundación Sebastián. Noticias 22, Víctor Gaspar. Se superantoja, ¿no, Rafael? Bueno, ¿qué te parece si no nos quedamos con las ganas y les regalamos 5 pases dobles a los amigos del auditorio, a las primeras personas que escriban al correo que en este momento aparece en sus pantallas? Por este mismo medio se les informará para que se presenten el día de mañana a este concierto con copia de una identificación. Ahí está, noticias22@canal22.org.mx, y escuchar en vivo y a todo color a Rafael Barrera. Así es, así que no se lo pierdan. Serán los 5 primeros correos. Si ya no lo hicieron, ya se tardaron. Déjame enviar el mío de una vez. Bueno, pues, ¿qué te parece si de jazz nos vamos a Alemania? Me encanta la idea. Laura, platícanos qué sucede allá en Berlín. Pues está interesante. Actualmente en la capital alemana se lleva a cabo un encuentro de danza contemporánea que suena realmente muy, muy interesante y que va a durar hasta el 3 de septiembre. ¿Qué les parece si vamos a Berlín? Creo que ya estamos por ahí. Sí, ya se encuentra María Luz Moraleda, corresponsal de Deutsche Welle, que nos platica acerca de Danza en Agosto. Platícanos de la programación. María Luz, adelante. Hola, muchos saludos amigos del Canal 22. Pues todo este mes de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre, más de 200 artistas de 18 países se acercan al público berlinés con fascinantes y nuevas evoluciones de la danza contemporánea. Tanz im August, en alemán, se dice así a este festival, que significa baile en agosto, así de fácil, y es que cumple 30 años y por ello el programa tiene mucho más presupuesto y muchos, de verdad, espectáculos dignos de mencionar. Por ejemplo, destacamos como en la inauguración se vino, por ejemplo, aquí el prestigioso ballet de la Ópera de Lyon. También cabe destacar la nueva producción de la compañía de teatro de Pina Bausch con el noruego Allan Lutzien Oyen. Y más que destacaremos a continuación. Bueno, por ejemplo, yo estaba leyendo que hay una actuación muy especial de danza acrobática. Eso suena muy novedoso en la danza contemporánea. Así es, fue un espectáculo gratuito celebrado al aire libre en el Sony Center de Berlín, que ven a mis espaldas, de la compañía Streb Extreme Action, y detrás de ello está la estadounidense Elizabeth Streb, que denominó a sus acróbatas héroes en acción que desafían la gravedad. Y la idea de esta compañía es encontrar el arte del movimiento más allá de los límites del cuerpo humano. Y es que los artistas son catapultados al aire desde máquinas en movimiento que juegan mucho con los miedos que nosotros como espectadores de verdad tenemos al ver esto. Y así fue que muchos niños de verdad se sentían muy emocionados viendo ese espectáculo para todos los públicos. Fantástico. Y finalmente, María Luz, platícanos si hay alguna temática que se esté tratando en este festival debido al 30 aniversario. Cuéntanos. Justamente no se ha querido centrar demasiado en eso, salvo en los espectáculos, en las danzas que vienen de gran nivel para celebrarlo. Pero eso sí, la propia directora del festival, Vive Sutin, decía que el mayor desafío es encontrar lo último en danza contemporánea, pero más que traer grandes nombres, mejor centrarse en tratar las grandes preguntas que los artistas plantean. Las temáticas elegidas se centran en traspasar fronteras, hacernos reflexionar de forma crítica sobre nuestros tiempos actuales y sobre todo en deconstruir clichés. Por ejemplo, destacaría el estreno del coreógrafo español Marcos Morao, cuya temática es cómo la tecnología puede destruir la humanidad, y es que sus protagonistas son robots autómatas que ejecutan acciones sin sentimientos porque ya perdieron su condición humana, o la artista Nora Chipaumure de Zimbabue, que lleva a sus artistas a un ring de boxeo donde provoca a los espectadores con preguntas y estereotipos incómodos sobre la raza negra y qué clichés relacionados con África normalmente tenemos. Esto ha sido todo por esta semana. Si vienen a Berlín, tienen hasta el 2 de septiembre para disfrutar por toda la ciudad de estos espectáculos. Esto es Deutsche Welle, el canal internacional alemán, y les saluda María Luz Moraleda.
María Luz Moraleda, muchísimas gracias por este reporte que se antoja. Rafa Huemansi, ¿tendremos boletos también cortesías para ir allá a Berlín? ¿Avance en agosto? Hasta el 2 de septiembre sí nos da tiempo, ¿no? Sí, está en una semana, ¿no? Bueno, sí, unos cuantos Vamos días, a ¿no? ahorrar. Hay tiempo todavía, ¿no? A ver si organizamos. Hay que preguntarle al apoderado legal del canal a ver si se puede. Que está aquí, por cierto. Yo me imagino que vino a tomar nuestros nombres para los boletos de avión, ¿no? Yo espero, ¿no? Yo espero. Y si no vamos a Alemania, ¿dónde más? Exacto, ¿no? Además ahí está bien. Un abrazo. Antes del Cervantino. Al maestro Villaseñor que está aquí con nosotros. Y ya que conocemos cómo se vive el verano allá en Alemania, ¿te parece si le seguimos tomando el pulso al mundo? Pues sí, ya que agarramos un avión, pues sigámonos, ¿no? Vámonos. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron en la zona arqueológica de Palenque una máscara que fuera del gobernante maya Pacal, conocido como el Grande. La pieza se encontraba junto a un depósito ritual de cerámica del conjunto arquitectónico El Palacio. De acuerdo con los investigadores, esta máscara conserva los rasgos de vejez del gobernante y es la primera representación que se encuentra del Grande en esta etapa de su vida. David Chapman, el asesino de John Lennon, fracasó en su 10º intento por obtener libertad de la sentencia que cumple por matar al ex-Beatle hace 38 años. Esta decisión podría mantenerlo tras las rejas por el resto de su vida, según autoridades penitenciarias de Nueva York, quienes agregaron que la decisión también obedece al riesgo que significaría dejarlo en libertad y que sea víctima de una agresión. El gobierno de España aprobó un decreto para trasladar los restos del exdictador Francisco Franco con el objetivo de convertir su mausoleo en un monumento a las víctimas de la Guerra Civil Española. Los críticos llaman al sitio Valle de los Caídos y es el único monumento dedicado a un líder fascista en Europa. Los residentes de Madrid expresaron sentimientos encontrados sobre el anuncio. La medida debe ser aprobada por el Parlamento antes de que termine este año. Bueno, después de este breve recorrido por el mundo Noticias Digital, nos revela un México para muchos desconocido. Hoy nos llevan al interior de un recinto dedicado a una de las manifestaciones que nos ofrece identidad, es parte de la historia de la cultura mexicana y es la charrería. Bueno, aquí estábamos en la Federación Mexicana de Charrería. Es un edificio muy antiguo que se fundó en 1587-1590 por los españoles Diego Jiménez y don Fernando Moreno. Esto fue un convento de Montserrat, fue un orfanatorio, fue un cuartel de soldados, una bodega del gobierno, un museo de aeronáutica, unos comunistas que estuvieron aquí y al último fue una vecindad. Y nosotros tomamos posesión el 25 de octubre de 1973 y que vino el presidente Luis Echevarría Álvarez a inaugurar el recinto. Aquí tenemos ya el museo. En esta vitrina tenemos aquí todas las sillas bordadas con hilo de pita. La pita se saca del maguey. Allá tenemos unos fieros para dar ganado, vacuno y caballar, unas espuelas del siglo XVIII. Aquí atrás de mí están los famosos chinacos que derrotaron a los franceses en la batalla del 5 de mayo en Puebla en 1862. Estos que están aquí al lado son los famosos plateados bandidos de Río Frío que comandaba Hilario Ibarich, son los que asaltaban los caminos. Esta silla para nosotros es una cosa bella, histórica que tenemos porque perteneció a Pancho Villa. Vean en la parte de adelante de la cabeza de la silla está un águila porque era general y arriba está un monograma con las letras de A porque se llama Doctor Arango. ¿Ustedes no saben por qué le decían Pancho Villa? Porque había un abigeo de robavacas que se llamaba Pancho Villa, lo mataron y entonces Pancho Villa, como andaba peleando contra los americanos y contra Huerta, entonces precisamente se puso Pancho Villa. Tenemos aquí los trajes que se llaman de charra, de etiqueta, el negro, de gala para montar a caballo y de faena. Y les voy a enseñar un pantalón muy antiguo que quiero que vean, porque estos ya no los hay. Ahí está
Se llama cachiruleado porque es tela con gamuza. Pero vean cómo tiene 4 bolsas. Y ahora actualmente se usan nada más 2 bolsas en la parte de adelante. Aquí tenemos una vitrina muy interesante con trajes de China poblana. Las faldas se llaman zagalejos o castores y la mayor parte van bordadas con lentejuela y canutillo. La chaería pues es un deporte nacional, entonces por eso mucha gente viene a conocer las cosas de la chaería. Aquí abrimos al público de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 6. Aquí pueden entrar gratuitamente, no se les cobra en lo absoluto. En un espacio poco visitado se encuentra allá en Izazaga, en el centro, y que bueno, podría ser un buen lugar como para darse una vuelta, ya que estamos entrando en esos territorios de fiestas patrias. Pero donde hay que darse una vuelta este fin de semana es el Centro Cultural Roberto Cantoral. Marquis Hill ya está aquí en el estudio para platicar con Juan Arturo Brennan. Volvemos. Muy buenas noches, en efecto, viernes de música y es uno de esos viernes en que nos toca el jazz, porque este fin de semana de nuevo ese maravilloso proyecto que es traer a México parte de lo que se hace en Jazz at Lincoln Center, gracias a De Quinta Producciones y la intermediación siempre eficaz de nuestro buen amigo que por ahí anda dando vueltas, Eugenio Elías, mejor conocido como Che Baker. Hoy tenemos el placer de tener aquí a un gran trompetista, Marquis Hill, que viene a presentarse en cuarteto. Ya saben ustedes cómo es el protocolo. Mañana sábado en el Centro Cultural Roberto Cantoral, masterclass a las 5 de la tarde y concierto a las 8:30. Y el domingo en Morelos, en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 4 es el masterclass y a las 7 de la noche el concierto. Al final voy a repetir los datos duros. Marquis, welcome. It's a pleasure to have you here. Glad to be here. We've heard some peculiar rumors. You started on drums and then you changed to trumpet. I did. Tell us just a bit about it. Yeah, I started playing the drums in the 4th grade. My band director gave me the option to pick whatever instrument I wanted. And of course, all the cool kids were playing the drums, so I gravitated towards the drums. But I switched to the trumpet in the 5th grade. I fell in love with jazz. I got my first jazz record, which was Lee Morgan's Candy in the 5th grade. Okay. Bueno, es una cosa interesante porque Marquis, que es un trompetista absolutamente de primera, empezó como baterista y cuenta que estaba en 4º grado cuando en la clase de música empezó a darle a la bataca, como tantos otros, y se dio cuenta que todos los chavos cool tocaban la batería. Y de pronto dijo, yo voy a hacer algo distinto. Él escoge instrumento, le dijeron, escogió la batería y apenas al año siguiente, en 5º, cambió a la trompeta. Y cambió a la trompeta porque se enamoró, punto número 1, del jazz, o quizá punto número 1 de Lee Morgan, y después del jazz. What made you focus on this particular trumpet player? Lee Morgan. You know, yeah, my 5th grade band director, her name was Diane Ellis. She gave me my first jazz record, Lee Morgan Candy, and at that time I had never heard anything like it. I was raised in a household where they played primarily Motown, you know, Barry White, Marvin Gaye. So you can imagine a 5th grader getting this jazz record. My mind was just absolutely blown and I fell in love with the sound of the trumpet. Bueno, ahí está una historia maravillosa. Apenas en 5º grado, la razón por la que cambió a trompeta es que su familia le regaló un disco del trompetista Lee Morgan. Y hay una cosa cultural muy interesante. Nos cuenta Marquis que en su casa se oía básicamente lo que conocemos como el sonido Motown. Y mencionó a Marvin Gaye, mencionó a Barry White. Y de pronto escuchar un trompetista como Lee Morgan, que se sale completamente de ese cartabón, pues dice que lo enamoró absolutamente. Qué interesante historia, cambiar de instrumento y ser inspirado por un grande de la trompeta, Lee Morgan. Por cierto, quizás ustedes no lo vayan a nombrar porque no es de los más conocidos. Justamente al saberlo, me puse a escucharlo esta semana. Encuentren grabaciones de Lee Morgan, es un trompetista formidable. Formidable trumpet player, right? Now, you've won several competitions, the Carmine Caruso, the ITG, the Thelonious Monk. Tell us a bit about the full panorama of winning competitions. Where has it got you? Yeah, you know, it definitely helped me in my career to push my career forward. One thing about the competitions, I'm from Chicago, and I would watch online all my peers, people like Ambrose, Philip Dizek, all these musicians that I looked up to, so they were a part of these competitions. So
you know, I wanted to move to New York. So I think these competitions were kind of a stepping stone to help me build my career and get to New York. Otra parte bien interesante de la historia de Marquis, si usted lee su currículum verá que ha ganado algunos concursos, ha sido premiado en concursos importantes en el ámbito de la trompeta, les menciono 3, el concurso Carmine Caruso, el muy famoso concurso Thelonious Monk y también el ITG, International Trumpet Guild, que en castellano sería el Gremio Internacional de Trompetistas. Y nos cuenta Marquis que la razón por la que bueno, los ganó, pero la razón por la que se metió es que él es originario de Chicago y ¿dónde está la meca de la música en el mundo, particularmente el jazz? Pues Nueva York. ¿Cómo llego a Nueva York? Me meto a los concursos, gano los concursos y voy a dar a Nueva York. Eso por una parte. Por otra parte, el haber ganado esos concursos indica claramente que Marquis es un trompetista de primera. Now, tell us a bit about this very, important feature in your career, that is the Black Tit. Yes, that's my my touring band that we formed in Chicago, and that's the group that I've been touring and playing with for about the last 5 or 6 years. I compose my music with that sound and that ensemble in mind, and we have about 5 records out, and it's been a pleasure working with the musicians. Yeah. Okay. El grupo estándar, lo que él llama el touring band, es decir, la banda con la que hace giras y presentaciones por todos lados, tiene además un nombre que es un juego de palabras harto interesante, se llama Black Tet. It's a quintet, right? Quintet, 5-piece. Es un quinteto, Black Tet. Ustedes entienden perfectamente el asunto. Y comenta Marquis que él compone, esa es su banda básica, y él compone su música pensando específicamente en el sonido de los músicos de ese quinteto de manera individual y pensando en el sonido del quinteto. Y de hecho dice que ya tiene 5 discos con ellos. Y esta es una aclaración importante, no es ese grupo con el que viene ahora se presenta en cuarteto. Por cierto, si usted quiere saber qué ha estado grabando Marquis Hill con ese Black Tet, les recuerdo, déjenme ver cuántos me acuerdo. The Poet, The Way We Play, New Gospel, Modern Flow y Sound of the City. Did I get them right? That's ya tiene, perfect. esos son los títulos de los discos que ha grabado hasta la fecha Marquis Hill con ese Black Tet, y ahí en esa discografía es donde van ustedes a encontrar su sonido. Por cierto, decía yo que no es el Black Tet con el que se presenta, sino con un cuarteto formado ex profeso para esta visita, que si mal no recuerdo está Michael King en el piano, está Junius Paul en el contrabajo y Makaya McCraven en la batería. Ese es el ensamble con Marquis Hill en la trompeta. Now, in the general terms, what direction is your music taking now as far as styles, influences? What could you tell us about that? Yeah, when I think of music, one of my biggest things lately is just erasing, the genre line. So I tend to write music that has aspects of jazz, hip hop, folk music, soul music, hip hop, R&B, blues, gospel, because in my eyes it's all the same music. So when I compose, I draw from those sources. Okay. Otra cosa harto interesante, le pregunté para que nos pudiéramos entrar todos, ustedes y nosotros, en qué anda respecto a estilo en este momento de su carrera, y me dice algo fundamental. Lo primero que dijo es, estoy dedicado a borrar las fronteras entre un género y otro, así que su música, la que él compone, es jazz, y es gospel, y es blues, y es rhythm and blues, y es hip hop, y es un montón de cosas, y eso lo van a escuchar ustedes claramente en los conciertos que va a presentar Marquis Hill con su cuarteto, que como les dije ya previamente, mañana sábado hay masterclass a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Roberto Cantoral, y a las 8:30 de la noche es el concierto formal. Domingo, Centro Cultural Teopanzolco en Morelos, a las 4 de la tarde la masterclass, y a las 7 de la noche es la presentación. Está esto, y creo que el lunes, Monday, you have also a gig, right? Teaching gig. Teaching, yeah. Okay. Y el lunes hay también una masterclass. Eugenio, si andas por ahí, ¿nos dices dónde es? Ok. Esta masterclass no está abierta al público, me dice Che Baker ahí presente, bien sentadito junto a la cámara, que es solamente para audición. Entonces, si quieren atender las masterclasses de Marquis Hill, son la de mañana en el Centro Cultural Roberto Cantoral y la de el domingo en el Centro Cultural Teopanzolco. One last thought before we say goodbye. Yeah. It's a pleasure to be here in Mexico City. This is my first time performing here, and I'm excited to touch the people with the music and
learn more about the culture. I'm excited. Yeah. Su último pensamiento dice que está contentísimo de estar aquí, que es su primera visita a México, que está súper emocionado de probar su música con un público nuevo y especial. Así que ya les di los datos duros. Mañana, Centro Cultural Roberto Cantoral, domingo, Centro Cultural Teopanzolco en Morelos. Marquis Hill en cuarteto con los músicos que ya mencioné. And of course, every musician that we invite has to pay his dues. If you are up to, could you? Absolutely. Por supuesto, trompeta para despedirnos. Gracias, se quedan en la ilustre compañía de Marquis Hill. Colegas, público Fin de ilustre, semana. vayan a escucharlo. Gracias, Juan Gracias, Arturo, buen fin de gracias, semana. Marquis. Nos vemos el lunes en el horario de costumbre. Y nos vamos a ir con más música, con un clip que también nos compartió Juan Arturo Brennan, de lo que pueden encontrar, como él dice, en el tubo, a propósito de la presencia de Marquis. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, buen fin de semana. Hasta el lunes.